Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a contar los principales remedios caseros que considero que funcionan bien para curar la sarna en los gatos. Ahora os lo cuento en el vídeo. Si habéis llegado hasta este vídeo, posiblemente vengáis bien por una búsqueda del YouTube o muy probablemente porque hayáis visto este vídeo que os coloco aquí de cualquier manera para explicaros todo lo que es la sarna en los gatos, sus tipos, sus formas, sus síntomas y demás. Con lo cual no me voy a explayar más aquí. Si queréis conocer lo que es la sarna, cómo se transmite, cómo se contagia a humanos, etcétera, etcétera, en este vídeo lo veis primero y luego os volvéis aquí si queréis para ver los diferentes remedios caseros que os voy a recomendar. El primer remedio casero no cuesta nada de dinero, es sencillísimo de aplicar y es lo que debéis hacer todos si detectáis que vuestro gato tiene sarna, y es aislarlo, que no entre en contacto con otro gato, porque es facilísimo. La sarna en los gatos se contagia con una facilidad pasmosa y el problema es que ya no solamente que tengamos que multiplicar por 2, por 3 o por 4, por 10 o por los que sea el coste del tratamiento, sino que encima, si se nos contagian varios animales, la eficacia de cualquier remedio casero va a caer en picado. O sea que mientras que vuestro gato no se haya curado de la sarna, tener mucho cuidado de que no salga a la calle, que no entre en contactos con otros gatos, que no venga un gato de fuera, etcétera, etcétera, porque si no, todo pierde mucha eficacia. El primer tipo de productos que funcionan muy bien, pero que muy bien para la sarna en los gatos, es el uso de aceites. Los aceites, ya sean aceites esenciales o aceites de uso más común, lógicamente no el aceite de motor para el coche, que es una auténtica barbaridad, que hay gente que utiliza el aceite de motor para curar la sarna. Aquí os pongo un vídeo contándoos esa tremenda barbaridad. Lo digo por curiosidad, porque hay gente que aún me sigue insistiendo a día de hoy que cura la sarna de perros o incluso de gatos con aceite de motor. Ni caso. Pero sí que es cierto que hay aceites que funcionan muy bien, nada que ver con el anterior, y sobre todo aceite virgen de oliva extra. Y me diréis, ¿por qué extra? Porque es un aceite más refinado, más purificado y con más principios activos. Si el aceite ya viene de segunda o de tercera colada, es un aceite que pues tiene un poquito menos de principios activos, aunque va a funcionar muy bien también. Aparte de este aceite de oliva que os he comentado, el virgen extra, que es muy fácil, es ir poniendo aceite de oliva sobre la piel del gatico e ir frotándole la piel cada 2 días, como de forma normal. Funciona también muy bien el aceite de lavanda. El aceite de lavanda yo lo recomiendo ya no tanto para que cure la sarna, sino que evitas que otro gato se le acerque porque le molesta un poco el olor. Con lo cual es una cierta manera de ayudarnos a que no se produzca tanto contagio. No quiere decir que no se vaya a producir, pero es una manera de dificultarlo. Y para mí el aceite que mejor va a servirnos para tratar la sarna en los gatos como remedio casero es el aceite de almendra. El aceite de almendra, además, si compráis esas capsulitas que venden de vitamina E, que venden las de Humana mismo, que venden unas capsulitas que las abrís y tienen un liquidito dentro que es básicamente vitamina E, que es para ponerse en la cara y demás, pues esto lo mezcláis con el aceite de almendras de maravilla, de maravilla. Cada 2 días mezcláis en una tacita una cápsula y una tacita de 30-40 centímetros, pues, o de 20, no más. Mezcláis, lo removéis y vais esparciendo sobre la piel del gato y le frotáis. Dejáis actuar. La gran mayoría se va a absorber. No limpiéis al gato hasta que buena parte ya veáis que no se va a absorber más. Otro producto que está a caballo entre un remedio casero y un medicamento, que podía ir en cualquier vídeo tanto de medicamentos como de remedios, es el jabón de azufre. Jabón de azufre, tal cual, lo venden en un montón de páginas web, no vale casi nada de dinero.
Y además tenéis la ventaja de que si a priori no sabéis si vuestro gatico tiene sarna o tiene tiña, es decir, tiene hongos, porque se parecen mucho, pues el jabón de azufre os va a servir para las dos enfermedades. Mejora mucho el aspecto, mejora mucho la calidad de vida del gato. La verdad que funciona muy bien. ¿Y cada cuánto aplicarlo? Pues si lo bañáis al gato, pues cada 5 o 6 días al principio, pues va que chuta. Otro producto, otro remedio casero que funciona también pues de maravilla es el ácido bórico. El ácido bórico que podéis encontrar en muchas tiendas de cualquier droguería, pues disolvéis una cucharadita en un vaso de 1/4 de litro y lo disolvéis, y esa disolución de ácido bórico en agua lo utilizáis para mojar un trapito e ir lavando la piel del gato. Mojáis una toallita y prácticamente en seco. En los gatitos muy pequeños no lavéis la piel con esto. ¿Por qué? Ya no porque pueda ser tóxico o no, sino porque posiblemente le quitéis el olor a la piel del gato, y esto puede hacer que la madre lo rechace. Pero es la única limitación, es la única. Si tenéis un gatito que os han dado de pequeño y ya está, que no está con la madre, que ya os lo han dado de pequeñín y lo tenéis solo en casa y tenéis la sospecha de que pueda llevar la sarna, con el ácido bórico le dais un poquito, lo masajeáis también y oye, el gato, pues vosotros no lo vais a rechazar, aunque huela un poquito mal, pero en fin, es lo que hay. Luego hay un remedio que es también un aceite, pero que lo he querido separar de los aceites que os comentaba antes porque considero que es súper económico y a la vez pues tiene quizás una eficacia un poquito mayor, un poquito más elevada. Y sobre todo porque no es necesario que lo vayáis a mezclar con una gran cantidad de vitamina E, porque ya lleva bastante vitamina E. Me estoy refiriendo al aceite de maíz. El aceite de maíz es un aceite vegetal con un alto contenido en vitamina E. No va a ser lo mismo quizás que el aceite de almendra, que le eches la vitamina E, pero bueno, os ahorráis el que tener que ir comprando capsulitas que quieras que no valen un dinero. Y por último, el último remedio casero que funciona también muy bien es el vinagre tal cual, incluso el vinagre blanco, sin más preámbulos. Vinagre blanco diluido al 50% en agua, y lo metéis en un frasquito para echar gotas, y te sirve, por ejemplo, para la sarna de los oídos. Le echáis unas gotitas y con un cepillo, con un bastoncillo, metéis. Hay que meter hasta dentro de la oreja, ¿eh? No vale esto de limpiar un poquito por fuera y ya está. No. Fijaros que en los gatos con sarna en las orejas veréis que el fondo del oído del gato está completamente negro. Pues esa mierda, hablando en plata y con perdón de la palabra, eso hay que sacarlo. Y eso no se saca solamente con unas gotitas y me voy. Entonces hay que echar la gotita y armarse de paciencia y sacar. ¿Que al gato le va a molestar? Sí, le va a molestar. Es lo que hay. Lo sentimos, pero si pudiese hablar al cabo de unos días nos lo agradecería. ¿Y cada cuánto tenemos que hacerlo? Pues hasta que salga toda esa porquería y no se produzca más y deja de manifestar esos síntomas. No le va a hacer ningún daño. Hombre, no lo deis todos los días, lógicamente, porque si no el gato lo vais a aborrecer. Pero cada 2 o 3 días, sin problema, tomarlo como una rutina hasta que el problema desaparezca. Pensar que estáis ahorrando mucho dinero, porque el vinagre de blanco, el vinagre de vino, lo vais a tener en casa seguro. Ya no os hablo de ningún vinagre aparte, ni de manzana ni demás, que quieras que no vale algún dinero. Vinagre blanco, tal cual. Y poco más. Espero que este vídeo haya sido de vuestro interés. Aquí os dejo un vídeo que también os va a gustar, y aquí os dejo un enlace para que os suscribáis, y aquí un vídeo que os gustará seguramente. Venga, cuidaros mucho. Venga, hasta luego.